Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy al foro sobre el presente y futuro del mercado londinense de cascos y de P&I con Richard Adler. Em, Recuerden que este foro tendrá una duración de 1 hora. Richard empezará hablando y al final habrá una ronda de preguntas. Ustedes pueden enviar las preguntas por el chat o por la sección Q&A o PIQ, dependiendo del idioma que tengan. Las estaremos leyendo por orden de llegada. También tendremos transmisión vía YouTube, por lo que estaremos leyendo las preguntas que nos lleguen desde ahí. Antes de arrancar, les comento que estos son nuestros siguientes foros virtuales. El miércoles 8 de julio tenemos a Esaú Mendoza de SafeLink con un foro sobre el broker como aliado en la administración de riesgos de carga, el caso mexicano. El 22 de julio tendremos el convenio de Nairobi y la obligación de remoción de escombros con Andrea Signorino, que hace parte de AIDA Internacional. Para que estén siempre actualizados en nuestros foros, pueden consultar nuestra página alzoom.co, sección foros. Ahí estarán publicados todos. O si no, pues a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter o YouTube. Este foro de hoy va a quedar grabado y lo podrán consultar en nuestro canal Alzoom Latinoamérica de YouTube. ¿Listo? Ahí también encontrarán las grabaciones de todos los foros que hemos tenido durante esta época de COVID, en el que abrimos nuestros foros a todo el público. Y también encontrarán grabaciones de anteriores congresos de Alzoom. También aprovecho para comentarles que en nuestra página web está toda la información sobre el Congreso Virtual de este año, que será el 27, 28 y 29 de octubre en la mañana de las Américas, por supuesto. Bueno, estamos hoy entonces con Richard Adler. Él es el Key Client Broker and Chief Commercial Officer de Atlantic Insurance Brokers. Richard cursó un máster en Shipping, Trade and Finance en Cass Business School de Londres. Es miembro fellow del Instituto Chartered Shipbrokers. Ha ocupado puestos senior como underwriter, gerente de riesgos y seguros y como broker. Ha trabajado como gerente de seguros de una reputada naviera en Chile y antes de unirse a Atlantic lideró el equipo P&I de Marsh en Londres. Bienvenido, Richard. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar en Alsom otra vez. Juan Manuel, es un placer, un gusto estar de vuelta, aunque no es físicamente como la otra vez en Sao Paulo. Sí, Richard ha estado en anteriores eventos con nosotros y de hecho Atlantic ha estado casi desde el principio con el Zoom. Ya son parte de la familia. Gracias. Entonces, bueno, Richard, adelante. Pues nada, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre precisamente sobre COVID y el impacto que ha tenido y va a tener, ¿no es cierto?, a la industria seguro marítimo hoy en día y más adelante, ¿cierto? Nosotros somos si puedes mover la próxima lámina, por favor, Juan Manuel. Somos un corredor boutique. Si digo pequeño, ya no somos tan pequeños y voy a rápidamente enseñar un video sobre quiénes somos y bueno, escuchen.
Muchas gracias. Como han visto, estamos con una fuerte presencia si quieres mover sí, fuerte presencia en el mercado latinoamericano. Nuestra headquarter está en Madrid, pero tenemos una oficina importante en Londres y luego tenemos una oficina en Miami, que es el hub obviamente para Sudamérica, y en Bogotá. En fin. ¿Cómo se ha visto afectado el mercado en Londres del coronavirus o del COVID-19? Primero que nada, obviamente, siempre viene la gente y ha tenido implicancias muy concretas para todos, no solamente en Londres, pero estamos hablando ahora de Londres. Y efectivamente también hubo un lockdown, un confinamiento y sigue existiendo. Y todo el mercado, de hecho, se fue a la casa medianos de marzo. Lloyd sí hizo incluso una prueba antes de ese confinamiento y básicamente ha enseñado, ¿no es cierto?, el cierre y el trading virtual antes de que se ocurra. Y también, ¿no es cierto?, toda la gente se fue a casa conectado, preparado en ese sentido, pero es también muy cierto que Lloyd's es un mercado presencial, es decir, los underwriters siguen estando en sus boxes y los brokers vienen a presentar sus riesgos. Entonces, por muchos años siempre ha sido así. Entonces, es un cambio muy fuerte mientras todo el resto del mundo hace su trading o su conversa de riesgo o la renovación de una póliza de forma virtual, a lo mejor de vez en cuando de forma presencial, pero hoy en día ya es la excepción, no la regla. Entonces, claramente tiene un impacto. La logística es que la gente, toda la gente, todos los participantes del mercado han estado en la casa y nadie está hoy en día en el sitio. De hecho, se habla hoy en día que los clubes de P&I ya no volverán a las oficinas hasta medianos de septiembre. Las compañías de seguros, la gran mayoría tampoco lo hace y los brokers tampoco. Eso significa que uno está obligado a trabajar, como todos básicamente en el mundo, o la gran mayoría de la gente, desde casa. Y ha tenido un fuerte impacto, porque eso es nuevo, porque no se puede reunir, no se puede sentar con la contraparte, conversar, negociar, sino más bien son correos, aumenta mucho la cantidad de correos, como a todos, y también significa que el horario es muy diferente. La gente muchas veces contesta más rápido, hay menos ausencias, la gente no puede viajar. Eso es muy importante. En Lloyd's siempre faltaban gente, tenías que buscar a la gente y hoy en día los response times, entre comillas, son mucho más rápidos. Eso sí, pero mientras un riesgo sea más complicado y no son straightforward, también lo hace mucho más difícil colocarlo como corredor y avanzar. Las conferencias de video de Teams, de Zoom, de Blue Jeans, Skype, todos estos sí funcionan, pero tampoco consigues con todos los underwriters una audiencia, entre comillas. Porque también ellos, el tiempo es limitado, el trabajo normal y corriente tiene que seguir y bueno, los tendrás con la gente que conoces bien, la gente que te regala su tiempo, porque también es cierto que las videoconferencias lo hacen más lento, ¿no? Porque la gente empieza con un recambio, con breve ser. Estoy muy consciente que el recambio es más breve que en Sudamérica, lamentablemente, pero bueno, sigue siendo un recambio personal entre humanos y consume tiempo, y eso es muy bueno, pero también si has tenido 5 o 6 videoconferencias, que imagino todos han tenido, cansa mucho también. Bueno, entonces ya decía que la mayoría de la gente, de los brokers, de los sindicatos, de los underwriters y todo el servicio alrededor, los abogados marítimos, los clientes, nadie realmente vuelve a la oficina hasta entonces, hasta septiembre. A la gente sí ha tenido impacto, obviamente. Hay layoffs, hay gente que ha perdido su trabajo. En Inglaterra hay una
un sistema que se llama furlough, que es un incentivo del gobierno británico para, ¿no es cierto?, hacer que no haya despidos. Entonces, mucha gente sigue empleado, pero no trabaja y recibe, creo, un 60% del sueldo. Hay obviamente otros sistemas, hay gente que han sido despedidos, otros no, hay peleas. Yo creo que no hay un despido masivo, hay mucho furlough, eso funciona muy bien en Inglaterra. Pero claro, hay brokers, sindicatos también, pero sobre todo brokers más pequeños que sufren porque algunos negocios se han parado o no siguen o no renuevan o lo que sea y tienen impactos. Los brokers más grandes lo han manejado de forma diferente. Algunos desde el comienzo, como Marsh, han dicho que no van a haber ni un corte de sueldo, ni despidos. Y E.ON lo ha hecho distinto, ahora prefiero no comentar, pero obviamente tienen más músculo y también tienen más equipo, pero bueno, no se ven llevados al límite de sus recursos tan rápidamente, ¿cierto? Y los sindicatos tampoco, porque tenían un cierto capital para existir. Pero es un poco la realidad y yo diría entonces, raya por la suma de despidos no tantos por el fuerte apoyo del gobierno británico, pero claro, está por ver qué pasa más adelante, ¿no? Y también, llevándolo al extremo, no se han visto cierres de sindicatos por COVID tampoco. Eso nos lleva, digamos, al nivel de actividad. El nivel de actividad es muy alto. De hecho, hay bastante negocio. Shipping sigue funcionando, como sabemos, claramente con capacidad reducida en el segmento de portacontenedores. Pero claro, por otro lado, los tanqueros van muy bien. Hay que mirar un poco de cerca cómo va la cosa, pero efectivamente el tráfico, el trade internacional no ha parado. Está obviamente el otro extremo de los cruceros, sobre todo los grandes cruceros que han parado prácticamente por completo, pero es una industria aparte y el tema de lo que es cargo shipping sigue funcionando y también tuvimos la suerte que China arrancó cuando obviamente Europa y luego Sudamérica fue al confinamiento. Entonces ahí hay actividad, hay renovaciones, están las grandes renovaciones de junio, julio, que seguimos luchando para la última de julio. Es muy intenso, es casi como enero, febrero de P&I, ¿no es cierto? Entonces hay muchas renovaciones de casco ahora, o muchos hemos ya terminado en junio, pero julio es la otra fecha peak, entre comillas. Entonces, realmente, casi coincidimos con la mayoría de la gente, los brokers con los cuales hablamos, con los suscriptores, que casi el nivel es más alto. Hay mucha actividad y seguro se requieren, y la relación de ellos también. Lo que es difícil es obviamente el new business, conseguir nuevas cuentas, porque los armadores, y se entiende perfectamente, tienen poca paciencia ahora para recibir un corredor que quiere que haya un cambio. No es el momento de cambio para muchos, algunos a lo mejor sí, y también ahora creo en esa charla es el momento para destacar que nos encontramos en un mercado muy duro de seguros. Ya está ido endureciendo de a poco, pero ya estamos en un mercado duro y está por ver si va a ser más duro aún, pero eso del COVID no ha provocado eso, sino eso ya vino antes y las renovaciones son duras. Entonces, el COVID en sí, yo no creo que ha afectado los resultados de los sindicatos. Obviamente está la parte de claims, que también se puede ver. Muchos han dicho que va a haber una ola de claims. En la parte de shipping, en casco y máquina y en P&I no se ha visto todavía. Nuevamente hay que diferenciar en la parte de cruceros. Obviamente eso tiene un impacto. Todos han visto las imágenes de los grandes cruceros en Japón, Diamond Princess que se llamó, y varios otros que han lamentablemente sufrido muchos muertos. Y también muchos saludos a Venezuela, por cierto. Y bueno, pero hablando más en serio, eso ha sido muy traumático y triste, y van a haber muchos reclamos, pero el hecho que, o sea, que hubo una ola de
de fallecidos en los cruceros no significa que todos son automáticamente casos cubiertos por el PNI y que las líneas de los cruceros sean culpables o responsables de ello, ¿no? Va a haber una serie de class actions y juicios en las cortes, pero no significa que automáticamente va a haber una tremenda ola de reclamos y pérdidas para las aseguradoras y sobre todo las mutuas. Es decir, esta poder, estamos hablando de seguro de casco máquina y de P&I, de responsabilidad civil de los armadores. No estamos hablando hoy de carga, que puede ser distinto, pero todavía no está la gigantesca ola de siniestros. Entonces, volviendo a los sindicatos, yo diría que están en un buen momento porque están en un mercado duro y las primas, lamentablemente para nuestros clientes, están subiendo y alrededor de un 10%. Entonces, 10-15% dependiendo de la clase de negocios, pero han dicho últimamente que son 10% desde enero. Yo creo que hoy estamos ya un poco más cerca de 12.5 y 15% de aumentos generales de los seguros de property, de casco máquina, que es un tema aparte. Entonces, yo creo que no hemos visto cierres de sindicatos afectados por el COVID. Van relativamente bien en esa fase, digamos, de subida de mercado duro y los reclamos están por ver. Y tampoco se puede decir que hubo muchos siniestros de property y casco máquina causados por COVID. No se conoce ni se tiene datos de ello. Es difícil también asimilar que existiera así. Pero sí es cierto que la tendencia de cierres y sindicatos sigue válido y ocurre que cada vez hay más sindicatos. Aquí tengo una pequeña planilla de cierres y sindicatos en Lloyd's, en la parte de Marine. Y bueno, hay más, pero aquí hay unos. Y últimamente, hace pocas semanas, creo 2 semanas, Stone también cierra puertas. Pero eso no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el mercado blando de muchos años, con la sobrecapacidad en el mercado de seguros, de capacidad de seguros marítimos, y bueno, la necesidad de aumentar los precios para ellos, ¿no? Entonces, eso es una realidad y sigue. Stone entró a un runoff ahora y va a haber más todavía. Pero nuevamente, si estamos hablando de 12, 13 sindicatos que han cerrado las puertas en la parte marine, siguen existiendo unos 85, casi 90 sindicatos que hacen negocios. Entonces, Lloyd sigue siendo fuerte en el sentido de la parte marine. Lo único que tengo que decir, y ahora hacemos nuevamente la conexión con el mercado, es un mercado muy duro y es muy, muy difícil, digamos, hoy en día colocar riesgos, sobre todo si son riesgos con sinceridad, flotas, porque el mercado de Lloyd's no es muy competitivo en ese instante. Y en mi opinión, hay una cierta sobrereacción para empujar a retornar al profitability. Que también es cierto que fueron casi los más competitivos cuando era mercado blando, pero siempre Lloyd's, en mi opinión, exagera un poco porque los mercados continentales, sea Europa continental, Alemania, Francia, etcétera, España, y luego también Escandinavia, no están aplicando alzas y aumentos tan fuertes como Londres. Entonces, y Estados Unidos tampoco. Hay alzas, pero no tan grave, encuentro yo. Hay excepciones, pero en general. Entonces, ahí es un mercado muy difícil y COVID obviamente no trata un papel, es una tendencia que ya existía antes. Sí, COVID lo hace, es un impacto porque, claro, el broker en sí, la negociación se ve afectado y no lo hace más fácil. Así que son factores que se complementan. Sí, hay menos capacidad porque se están despidiendo una serie de sindicatos y también hay consolidación, es decir, hay varios que se han juntado, Panopios, Amtrust, Arch Fabrican, y eso hace también que hay menos capacidad, obviamente, y no quieren aumentar sus capacidades los sindicatos si se han fusionado.
Pero existe suficiente. Y en ese sentido creo que Lloyds realmente el pacto está, pero no ha causado hasta entonces un mayor impacto financiero a los resultados de los sindicatos, sino más bien está bastante, está mejorando para ellos desde el punto de vista suscriptor por el mercado duro. Ahí tengo una cita, digamos, cito un artículo recientemente que se publicó en el Insurance Insider, donde dicen que hay little evidence, o sea, poca evidencia de volúmenes reducidos en el mercado de pólizas y, bueno, obviamente aviación está gravemente afectado, eso sabemos, pero shipping no tanto. Y energy está claro también por el tema del oil price. Y algunos incluso están aumentando, como le aseguro. En fin, es un poco el estado de Lloyds y el mercado. Y bueno, yo creo que ahora es tiempo de mirar un poco la próxima lámina y hacer enfoque en lo que es el impacto de la pandemia y eventuales clausulados que se están circulando en el mercado. Sé de que en los Estados Unidos hay una tendencia más fuerte de implementar cláusulas de COVID, pero yo diría que si ahora nos enfocamos en casco máquina, que en Londres también dependiendo quién es el dueño del sindicato, o si tiene una matriz americana, por ejemplo, hay más, digamos, sistemas ganas de implementar ciertas cláusulas, pero por lo general en Lloyds no veo una fuerte presión de poner una cláusula o una única cláusula de COVID para limitar, digamos, la cobertura. Tengamos presente también que la póliza de casco máquina es una póliza de property. Entonces, ¿cómo realmente puede la causa RIS de COVID crear un daño físico a una nave? Podría ser en tercer lugar o una cadena de causas raíces o causas próximas, pero no se ve afectado así, creo, y tampoco se puede excluir. Lo que sí pasa, obviamente, es la reparación del bien del barco se puede ver afectado porque puede causar una demora y en las pólizas de lucro cesante de los off-hire, obviamente ahí es más relevante ver ese tema y de hecho el mercado noruego, hay por ejemplo el Norwegian Hull Club, pero también el GATT están implementando para el Nordic Plan, que son las condiciones nórdicos, unas cláusulas que básicamente toman en cuenta en el ajuste de esos siniestros eventuales demoras adicionales causadas por el COVID, por ejemplo, en el contexto de los spare parts, que pueden estar atrasados y así atrasar a la persona entera. En casco sí, hemos visto relaciones con cláusulas de COVID, también, por ejemplo, en Europa continental, algunas cláusulas que no tienen mucho que ver, pero donde las compañías de seguros, las grandes compañías, AXA, Allianz, Mapfre, están viendo implementar una cláusula de COVID, pero no siempre realmente tiene un impacto en la póliza de casco, es difícil verlo. Y la forma de tratar con ellos, obviamente, forzar con esa compañía que explique bien a qué se refiere y que si el líder no pone esa cláusula, que el líder sigue teniendo, digamos, el timón para ajustar los siniestros y que no vaya a haber afectado la famosa cláusula to follow. Es un poco aquí el ángulo. En el tema así que está un poco vago, digamos, y está por ver, no sé si, no veo por lo menos una única cláusula que se está estableciendo y se está forzando. Hay muchas compañías que todavía no ponen ni nada en esto. Vale, luego está la cláusula de P&I, en donde o sea, la cláusula en la cobertura de P&I de los clubes mutuos y también está el mercado fixed, en donde, ¿no es cierto?, tengo un mensaje muy claro cuando el COVID se declaró por la World Health Organization una pandemia.
varios clientes nos preguntaron qué impacto tiene eso. Y la respuesta muy clara de los clubes, y me gustó mucho la reacción de los clubes, fue, como dicen los ingleses, crystal clear. O sea, no hay impacto ninguno. O sea, el armador sigue con cobertura como antes y no se verá afectado ni limitado la cobertura. Y ha sido muy buena la acción de los clubes encuentro, de los 13 clubes que se han puesto de acuerdo en su aproximación al tema de COVID. Hubo una ola de preguntas y dudas, obviamente porque el gran tema de esta pandemia es, ¿no es cierto?, de los tripulantes que están a bordo de las naves y no han podido volver a sus casas, que es una tragedia humana, obviamente, y muy, muy duro. Afortunadamente no se han visto muchos siniestros casos todavía de unos tripulantes o oficiales, digamos, estresados que a consecuencia no se han provocado colisiones o otros graves siniestros. A lo mejor sale más adelante, pero no lo he visto todavía. Ahí hubo mucha duda y pregunta, pero igual al comentario general, los clubes no han limitado o complicado el tema, sino bien han intentado apoyar a los armadores. El armador es una especie que está muy probado en términos de estrés, de situaciones abnormales, en donde se buscan soluciones y lo han logrado, o sea, en muchos ejemplos. Por ejemplo, existe ahora el tema de impresión 3D, de suministrar repuestos vía los drones. Hay un montón de ejemplos. Bueno, hay armadores que han fletado aviones enteros para retornar a sus tripulantes a sus países. Saben buscar la forma de arreglarse y es muy bueno. Y el club entiende eso muy bien y apoya a sus miembros. Encuentro fascinante y mucha alabanza desde mi parte a los clubes como lo han manejado. Y tampoco veo, para ser muy claro, una exclusión o una limitación de parte de los clubes a futuro en el tema del COVID. Y recuerdo, o sea, el club está, los armadores son los miembros y los dueños de los clubes. Se fundó el club para, ¿no es cierto?, habilitar el negocio del armador. Si ahora empieza a excluir, como dicen los ingleses, left, right and center, el impacto de la pandemia o del virus, eso es muy contraproducente. Tengo muy claro que los clubes y sus fantásticos límites de seguro, ¿no es cierto?, de varios miles, millones de dólares, están sujetos a reaseguro. Y obviamente si estas compañías empiezan a limitar, también son ellos, digamos, se ven obligados a limitar, pero no, eso no está pasando. Y eso es muy importante para los armadores, si no va a haber shipping, porque sin seguro de PNI nadie puede hacer trading. Entonces yo, aunque a lo mejor yo sé que hay algunos underwriters aquí en esta de PNI también en este webinar, pero yo no estoy al tanto y debería estar muy confidencial y si eso hay ciertas tendencias que yo desconozco, pero entiendo yo que tampoco es la intención de cambiarlo. Tuve un cliente recientemente que tiene que es un operador turístico con cruceros y hicieron una pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar la próxima temporada? ¿Cómo maneja el P&I ese tema? ¿Va a haber limitación de la cobertura? Y nuevamente la respuesta del club ha sido muy buena. No está previsto y no se sabe de ello. Nuevamente estamos para cubrir la responsabilidad del armador o fletador para una nave y no estamos, obviamente se tienen que aplicar las medidas de prevención y el armador, como siempre, tiene la obligación de mitigar, pero no existen cláusulas para, ¿no es cierto?, prohibir ciertas cosas, pero claro, también está para ello la clase, la bandera y el National Watch and Safekeeping, la IMO, International Maritime Organization, para no sé, poner normas, pero el club no va a ser, los clubes que hay en la industria no va a ser
el responsable o el órgano que va a empujar cláusulas para reducir o, mitigar, o limitar la cobertura en sí, cosa que me encuentro muy bueno. Eso es un poco de mi punto de vista. No sé si Juan Manuel existen preguntas o le falta algo o alguien tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias, Richard. ¿Tú ves que hay alguna diferencia, digamos, en el mercado duro que estabas mencionando, que está empezando en Londres, o bueno, en Lloyd's, con la International Union of Underwriters, los no Lloyd's? ¿Hay alguna Sí, diferencia sí, significativa? no, yo creo que sí. O sea, obviamente no soy muy fan de crear fuente, polos opuestos o enemigos ahí, pero está claro que hay una diferencia, como bien has dicho, entre Lloyd's y el mercado, digamos, company market, como le llamamos nosotros, fuera de Lloyd's, o incluso el mercado continental o donde sea, ¿no? Que no está en Lloyd's. Yo, como conviene, como he dicho, en un momento no veo, el mercado Lloyd sigue un poco más duro, o sea, bastante más duro en su aproximación de nuevos riesgos o de renovaciones que los demás. Eso no es exclusivo, pero es un poco la tendencia. Y es una pena porque Lloyds tiene mucha expertise, es un mercado muy importante, muy relevante, pero yo creo que Lloyds nos está haciendo muchos favores. Sí que hay una necesidad de empujar, pero yo también creo que como corredor y para nuestros clientes, que cada riesgo se tiene que ver por sus propios méritos y su propia, eh, sus características, ¿no? Y muchas veces los underwriters en Lloyds están aplicando casi alzas generales sin ver que la diferencia de riesgo, uno es muy bueno y el otro malo. Exagero un poco, pero es un poco la onda que uno recibe. Por otro lado, hay siempre excepciones y realmente lo que vale en ese mercado, y eso es como lección aprendida por nuestro equipo también, mientras tienes la mejor relación con los underwriters y tenemos muy buenas relaciones, obviamente, más atención recibes y más están dispuestos esos underwriters de desviar de sus posturas duras. Es decir, sí puedes conseguir un trato que puedes colocar y decente, pero cuesta, pero sí puedes hacerlo si tienes una muy fuerte relación, así que nosotros estamos intentando de identificar en el mercado Lloyd's Preferred Partners, trabajar mucho con ellos y también lo que realmente vale es tener más información que los demás, meterse muy a fondo en la operación, ser capaz de entrar a explicar todo, y eso te hace que a lo mejor consigues una ventaja. Pero ese scrutiny que tienes que aplicar, o los underwriters también siguen aplicando, solamente puedes usar si tienes el airtime, entre comillas, con los underwriters en esos calls, porque muchos no tienen la paciencia ahora. Eso también, un poco porque el mercado está siendo duro y sigue apareciendo el negocio, entonces es un poco lo que mal acostumbra a algunos underwriters, creo. Es decir, por la suma, los mercados no Lloyds han sido menos afectados con sus pérdidas. Algunos también en términos de costo a lo mejor son un poco más competitivos. Lloyds es caro, es muy bueno, tiene una fantástica rating, pero eso es realmente la diferencia. Ok, muchas gracias. A los asistentes les recordamos que pueden enviar sus preguntas por el chat o por la sección de PIR o Q&A. Otra pregunta, Richard. Tú estabas mencionando que pues, los clubes de P&I, al ser mutuales, básicamente están apoyando a los armadores en todos estos, digamos, gastos derivados de la pandemia, porque al final ellos son los dueños de los clubes de P&I. Pero ¿qué ha pasado con el mercado de P&I de prima fija? ¿Tienen también una amplia cobertura para el tema de la pandemia o han sido más restrictivos? No, mira, no veo, o sea,
hay que tener muy en cuenta que el apoyo de los clubes ha sido no cambiar las coberturas, tampoco es tan fácil hacerlo midterm durante el año, pero digamos, han sido muy abiertos en pronunciar que no van a limitarlas, por lo menos. Lo que han hecho los clubes también, digamos, sea más flexible en términos de los pagos y las primas. El timing de la pandemia obviamente no ha sido lo mejor porque varios armadores ya habían pagado sus primas de P&I después de la renovación que pasa el 20 de febrero. Así que muchos ya han pagado, pero muchos clubes han facilitado pagar más cuotas y ayudar y apoyar a los armadores, ¿no? El mercado fixed tampoco se puede generalizar porque hay ellos y aquellos, pero lo que ocurre es que claramente tienen el área seguro de mercado fixed es Deloitte o de otras compañías de reaseguro, entonces tienen una fuerte presión, ¿no es cierto?, también de no hacer pérdidas si no se renuevan sus programas anuales de reaseguro. Entonces, no sean desde entonces, porque eso pasó en marzo, ¿cierto?, y muchos contratos ya se habían renovado. Entonces, se va a ver el próximo año si o no van a restringir los programas de reaseguro y los fixed pays, y yo tengo un poco la sospecha que algo se van a intentar rehacer, ¿sabes? Pero tampoco en P&I, por definición, no es tan fácil restringirlo. Puede ser que alguna cláusula de COVID van a tener, pero nuevamente P&I es respuesta civil. Entonces, los casos, ¿sabes? Negligencia está cubierta, salvo que fuera una negligencia gruesa. O sea, tienes que ir al grano, obviamente, qué significa esto. Tal como es difícil determinar en caso de máquina cómo corona puede causar un daño físico, también no es tan fácil en P&I. Obviamente, P&I cubre todo el tema del crew, los infectados, los brotes, claro, el outbreak en un barco, ¿no? Eso está cubierto. Y no cubrirlo sería cortar una parte del corazón de la cobertura. Entonces yo veo difícil. Si lo hacen, se ponen a una fuerte desventaja frente al mercado de P&I. Ya están han sufrido mucho por falta de capacidad. Varios han cerrado las puertas en fixed. Los que siguen ahí tienen que luchar. Hay mucha competencia. Se han fusionado, ¿no es cierto? Varias compras. Hanseatic se compró por Thomas Miller, etcétera, etcétera. Yo creo que lo peor que pueden hacer es restringir la cobertura, tienen que resistir el mercado de reaseguro, porque el mercado de P&I, si bien es cierto que también aumenta, no es tan duro como el mercado comercial, me faltaba destacar esto, pero también han aumentado este año, han aumentado las primas y posiblemente van a aumentar más, espero que no, pero la competencia entre el mercado mutuo de los clubes y de fix es muy fuerte. Entonces, si empiezan a restringir, se pone una fuerte ventaja. Lo que quiero decir a los corredores o la gente que están trabajando con programadores, antes las compañías más pequeñas, típicamente en Sudamérica, que no querían estar en un club por la posible desventaja de tener un unpatched supplementary calls, pagar más prima que lo que va mal, es cada vez menos probable, porque en los últimos 10 años han incluso retornado prima, y el club es muy competitivo. Los fix ahora están aumentando las primas, o intentando aumentar más por la presión de la capacidad de reaseguro. Ok. Una pregunta desde Colombia. ¿Los suscriptores en Londres prevén un agravamiento del riesgo de casco derivado de menores presupuestos para el mantenimiento de las embarcaciones debido a la crisis económica? O sea, la pregunta es si eso tiene un impacto, la reducida mantención, dices, por la presión comercial, ¿no? Sí, o sea, en este momento de crisis económica, pues me imagino que varios armadores Sí. verán reducidos sus presupuestos para los mantenimientos usuales. Sí. Entonces, eso puede elevar el riesgo de casco y maquinaria y que han pensado en Londres. ¿O que Sí. Sí, gracias por aclararme la pregunta. No, yo creo que efectivamente es un riesgo. Está también el estrés de los tripulantes mismos. ¿No es cierto? Estar en un barco mucho tiempo es muy duro.
Y hay casos, obviamente, en donde no se ha hecho no se ha podido hecho el cambio y la gente lleva mucho más tiempo a bordo de lo que es incluso legal, ¿no? Y los flag states, las banderas han permitido, han mostrado bastante flexibilidad para mantenerlo a flote. Pero claro, esto y también postergar mantención, pagar para hacerlo se ha vuelto muy complicado. Obviamente aumenta el riesgo y yo creo que eso va a tener un impacto. Pero bueno, esto no es como hace 10 años. Hace 10 años creo que se había visto una ola más grande. Pero hoy en día el mantener un buen estándar, la gente tiene muy claro que es muy difícil, tiene mucho impacto y no solamente frente a sus pólizas y seguros, sino también a la propia operación para seguir ganando negocio con sus partners. No pueden dejar de invertir en sus barcos o por lo menos hacer la mantención mínima. Entonces yo creo que no, en el pasado pasaba, y pasaba tal vez un poco más en Sudamérica o Latinoamérica que en Asia, ¿no? O donde la gente está bastante avanzado en eso y muy correcto también, mejor. Pero algo va a haber, pero no creo masivamente, no lo creo, porque la gente no sabe que hoy en día hay cada vez más compliance, la gente de la clase, la autoridad marítima, quedas descartado que tienes un mal estado del barco. Si quieres ganar los contratos de relevancia, tienes y tratar con compañías y shipping es internacional. En Colombia, los remolcadores que quieren hacer un remolque de una naviera internacional tienen que tener un buen estándar. Si no, la palabra viaja muy rápidamente y quedas descartado, perdón. Y eso también localmente. Así que va a haber algo de eso, pero no masivamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta, no? Mohamed Lassisi. Los clubes de P&I pagarán el paro, pues sí, el paro, no sé si entiendes la palabra. Sí, se entiende. Los que no pudieron embarcar durante el COVID-19 podrían pagar también los gastos de cuarentena de los pasajeros de cruceros bloqueados en el extranjero. No hay un sí o no. Efectivamente, los clubes de P&I dependen mucho de las circunstancias. O sea, el paro, como que la palabra no aplica, pero sí que quiere decir. O sea, si hay un outbreak, un brote, si se descubre que varios en el barco se han contagiado con el virus, que por cierto, no se ha visto masivamente en todas partes, o sea, existe, pero no es tan frecuente como uno asumía, podía ser. Claramente, toda la consecuencia, la atención de los médicos, la asistencia, repatriation, es decir, llevar a la gente de barco a un aislamiento o de vuelta a sus casas después, y la atención médica está cubierto. Y también si obviamente a alguien le pasa que sufra la enfermedad, el tratamiento médico y las consecuencias también, pero no el paro, o sea, porque la Armada tampoco puede despedir así de fácil al tripulante, ¿no es cierto? Así que hay que ver un poco más el detalle del cuento. Era el paro y la otra pregunta era sobre el tripulantes y... sobre las personas que quedaron varadas en los cruceros, los pasajeros. Sí, efectivamente, ahí va a haber bastante reclamo a las grandes líneas de cruceros por justamente ahí estamos hablando de brotes fuertes que han tenido como consecuencia una cuarentena, y cuarentena en sí está cubierto por PNI, efectivamente, y toda la consecuencia y la cola con ello. Entonces, hay que ver realmente qué es qué. ¿Corresponde todo esto a la cuarentena o es una parte también, ¿no es cierto? O sea, no está cubierto obviamente la pérdida de ingresos del armador, por eso un seguro aparte financiero, pero sí la cuarentena en sí, la atención de los médicos y mover la gente de emergencia con helicópteros, lo que sea, eso está, y la deviation, ¿no? Desviar el barco a otro lugar si hace falta, está cubierto.
Eso sí. Y eso es también típico del club, que da un abrazo muy grande. Pero yo recomiendo que si uno tiene un caso, es lanzar la pregunta a su club o su fixed base pre-NAE, porque hay que tomar en cuenta todas las circunstancias del caso. Pregunta Federico Peraza. ¿Han considerado los suscriptores algún descuento en primas por la reducción de trayectos navegados debido a la baja en la actividad económica? Por la reducción de trayecto, no. Pero tú puedes obviamente argumentar en una renovación que hay una fuerte reducción de, de, de tráfico de tu flota y tal y cual, va a ser muy difícil el mercado. Si fuera un mercado blando, a lo mejor es posible. Pero lo que sí existe obviamente es el famoso layup return, es decir, si la póliza permite layup returns, es decir, una devolución de prima a causa que el barco está parado, y ahí hay que diferenciar entre el cold layup y el warm layup. Es decir, cold layup, obviamente el barco está parado por completo, la máquina, todo está, no hay nadie en el barco, básicamente, ¿no es cierto? Y depende del tipo de barco, a lo mejor un cold layup significa que también tiene alguien en el barco para que haya una cierta mantención de la máquina, dependiendo de la sofisticación del barco, ¿cierto? Menos en carrileros y más en tanqueros y etcétera, y naves offshore. Pero en el warm layup, que es el caso con muchos armadores ya, y dejamos fuera ahora el tema de cruceros, porque muchos ahí están en layup, por cierto, no todos están en cold layup, muchos están en warm layup, y los clubes normalmente han dado una rebaja dependiendo de 15 hasta 30%, dependiendo de la circunstancia, pues el layup. Y incluso algunos han, si bien es cierto que solamente tenían cláusulas de canceling returns only, es decir, no permitía layups. Algunos han sido muy generosos en el sentido de decir, ok, sabes que, o sea, depende del grado del hardship, como dicen, del grado de qué tal duro te ha ido, han tenido la voluntad de incluso no cambiar, pero no insistir en la cláusula pactada y darte una rebaja de prima. Eso es cierto. Y nuevamente, ahí los clubes tienen más libertad y más posibilidad de hacerlo porque los fixed ahí son más rígidos, obviamente. No quiero hablar nada mal de los fixed pueden ser muy buenos, pero eso es cierto que los clubes tienen ahí más espacio para jugar. Ok, gracias. Carlos Bernardi pregunta, en lo que respecta a Argentina, hay una pelea muy fuerte por mejorar los costos y conseguir apoyo facultativo para los riesgos de casco y PANDI se torna insostenible debido a que las primas se encuentran fuera de mercado. ¿Cómo es la situación en el resto de Latinoamérica? Bueno, yo conozco muy bien el ejemplo de Argentina. De hecho, creo que hay un cliente nuestro en línea, pero y hay obviamente corredores que también de Argentina que saben muy bien, mucho mejor que yo, cómo es muy complicado. Es muy los fees y costos adicionales son muy altos. De vez en cuando duplican casi la prima. Yo creo que depende del país, depende Chile, por suerte, no está tan afectado en ese sentido, o no está afectado, pero depende también del tipo de barco y del trade, ¿no? Y de las leyes del país. Perú, entiendo, una tendencia más hacia empujar también la industria local, que por un lado es buena, pero por otro lado no necesariamente tiene siempre sentido, y porque el fronting realmente agrega poco valor. Es un costo muy alto para Amador, es un proceso administrativo tremendo y hace todo más lento. Y tampoco, obviamente, las compañías locales no absorben mucha retención. Entonces, si tuviera más capacidad, yo encuentro súper bueno apoyar a las compañías locales para que tomen más riesgo de sus propias flotas. Eso es bueno y natural. Pero si no tienen ningún riesgo, ¿para qué tenía un fronting? Y eso depende obviamente del país. Colombia, obviamente, también, ¿no es cierto? Está con ciertas leyes que requieren, dependiendo del tráfico, un fronting. En otras partes no.
es un poco más complejo que mirar la letra chica, ¿no? Pero en México, por ejemplo, México es obviamente muy complicado en ese sentido y también es muy caro. No es tan extremo como Argentina, obviamente, creo que es el líder en esa saga, lamentablemente. Depende del país, pero sí, es una tendencia que es preocupante porque sí, nuevamente insisto, o sea, las compañías, y obviamente Alstom representa las compañías de seguros en Sudamérica del sector marítimo. Encuentro súper bueno y hay fantásticas compañías y muy buenas, con mucho conocimiento, y encuentro muy bueno que participen en los riesgos y que tomen pues el casco máquina y ojalá más de P&I. Pero cuando no tengan la capacidad, insistir a través de los gobiernos que lo hagan solamente en términos de fronting, también no agrega mucho valor, incrementa el costo y eso puede terminar en una pasadilla como en Argentina, para el asegurado, digo. Y Gracias. es una opinión personal, así que no espero que nadie me mate. Sí, por supuesto. Richard, tú estabas hablando de mercado duro en Londres, ¿ok? Pero justo creo que se les atravesó el COVID y eso ha significado una caída en ingresos de los asegurados bastante alta. Entonces, pues obviamente a la hora de hacer los presupuestos del año, las compañías van a decir, bueno, si antes teníamos 100 pesos para seguro, seguramente este año vamos a tener 80 o menos. Entonces, ¿cómo ha pensado el mercado de Lloyds y ustedes como brokers con las aseguradoras locales, qué va a pasar realmente con las primas de seguro? Porque se supone que esta crisis lo que empuja es a que, de hecho, disminuyan los precios, no aumenten. Entonces, ¿cómo ven ahí esa como situación contraintuitiva? No, eres un periodista conferencista, como se dice. Muy bueno, porque es una pregunta muy difícil, muy buena además. La dura respuesta, y soy conocido por ser muy franco, es que lamentablemente muchas veces el suscriptor no le da igual. Obviamente, no estoy generalizando, pero muchos obviamente, y también ha estado en peligro de perder su trabajo en Londres. O sea, no olvidamos esto, ha tenido mucho impacto, muchos han perdido su trabajo antes de la crisis de COVID por la mal manejo de sus compañías, un sector de muy blando. Y los corredores también tienen la culpa, obviamente, de empujar a las primas más baratas. Pero ahora estamos en la tormenta perfecta, como bien dices. El asegurado no tiene el presupuesto, quiere bajar y no tiene mucho antecedente y argumentos técnicos para poder conseguir esas bajas. El mercado en Londres y en otras partes presiona para ser más duro. Es cierto que el mercado estaba demasiado blando en el sentido que no era posible para los underwriters con esos mercados tan blandos en el pasado de tener una ganancia. O sea, y el seguro comercial es un seguro que tiene que hacer ganancias. En compañías comerciales, ¿no es cierto? Y tienen que tener un profit. Si no lo tienen, desaparecen. No son como los mutuos. Es decir, yo creo que lo que vale mucho es realmente, y no lo estoy diciendo porque soy corredor, porque la gran parte de mi vida no era corredor, como sabes. Yo creo que tener un buen broker y con una buena, y como armador o como cliente, estamos también hablando de gente de carga o de terminales, lo que sea, realmente hacer una muy buena sumisión de riesgo, explicar muy bien, con súper transparencia, en qué está el negocio, y otra vez, con el corredor, tener una relación muy directa, muy buena con la compañía de seguros, porque mientras más personal lo haces, mientras han visitado, han conocido a la gente, mejor trato recibirás. Pero si tú eres un riesgo que no tiene nombre ni apellido en Londres y lo mandas a 3 corredores, vas a terminar muy mal. Entonces, es los que tienen ya una política de hacer el viaje a Londres o
o recibir los underwriters con los brokers, sea muy abierto, crear una relación, se están beneficiando ahora de esa relación. Los que no lo tienen van a sufrir y tienen que calcular con altos aumentos. Entonces, no está previsto eso, lamentablemente. Algunos tienen simpatía y entienden en Lloyds y también afuera que es muy duro para la gente y son buena gente y creo que muchos lo entienden, pero la presión de sus compañías de aumentar es tan dura, tan fuerte que no está previsto dar una rebaja o algo así por sí decirlo para apoyar a los clientes. No es el mercado, no estamos en ese tipo de mercado, lamentablemente. Pero yo creo que hay mérito y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Obviamente, no siempre la prima la puedes manejar también hasta un cierto grado con el clausulado y las condiciones generales. Y si al final puedes asumir más riesgo, es una forma de hacerlo, ¿no? No estoy hablando de cautivas, eso no se hace tan rápido tampoco y no es para todos. Me refiero a deducibles, me refiero a ciertas cláusulas, etcétera, etcétera. Pero si no estás dispuesto de jugar con lo que tienes, es muy difícil conseguir esas rebajas. O consigues un mercado que está dispuesto en apostar por ti y crear esa relación, pero claro, es muy tarde si empiezas ahora recién. Perfecto, gracias. Bueno, la última pregunta, que ya se nos está terminando el tiempo. También esta crisis económica, pues es una tormenta perfecta para el riesgo moral, para los fraudes. ¿Qué se ha hablado en el mercado de Lloyds o ustedes también como corredores que han hablado con los aseguradores para intentar disminuir, digamos, ese riesgo o eliminarlo, digamos, en las carteras? Cuando dices fraudes, criminal, etcétera, ¿te refieres al tema de cyber? No, no necesariamente. Por ejemplo, en cascos, pues hay muchos ejemplos de fraude. Por ejemplo, no sé, ya que no están funcionando, por ejemplo, un yate, eh, se hunde de la nada, ¿no? Y eso puede ser un fraude. Entonces, muchos armadores pueden verse presionados financieramente a cometer estos delitos. Y eso sucede usualmente en las crisis económicas. Claro, claro. Mi experiencia, tengo que decir, y a lo mejor soy afortunado porque no he tenido experiencias así, pero yo creo que la situación económica empuja a gente a extremos, está claro, y va a haber más. Nuevamente, va a haber tanto como en otros ciclos hace años, o otro tipo de crisis, ¿no? Hace 10, 15 años, en el 2009, o en otros ejemplos, bueno, no hubo un evento de cisne negra como ahora el Black Swan de COVID, pero en otras épocas de crisis, profunda crisis, habrá pasado, seguramente, y algo de eso va a haber. Pero nuevamente, yo creo que un poco la ética y la situación está cambiando. A lo mejor en algunos países puede ocurrir un poco más, pero generalmente o mundialmente hablando, no lo veo que va a haber una ola tremenda. Yo espero que no pase en Sudamérica, porque para nosotros Sudamérica o las Américas, Latino y Centroamérica es un enfoque muy importante. Espero que no pase porque lamentablemente el negocio latinoamericano en Lloyds no tiene el mejor nombre. Y no necesariamente por ello, ¿sabes? Pero es como que hay un perjuicio muchas veces de segunda calidad. Creo que mucha gente aquí en ese chat o en esa llamada va a coincidir conmigo, que es muy malo, eso no es cierto. Obviamente existen operaciones no tan estándar, pero vamos, eso también pasa en Europa y en Asia. Entonces, nuestro trabajo es muy importante y como hablamos todos castellano en nuestra oficina en Londres, buscamos también la forma de deshacer y desmentir ese prejuicio, ¿no? O sea, yo no creo personalmente que el engaño y actividades criminales es una cosa que pasa mucho más en Sudamérica que en otras partes.
Capaz que en algunos países un poco más que en otros, ¿no? Pero mírate a África o también a Asia, en los fraudes con algunos ferries, o sea, pasa, es un perjuicio. Ojalá que no pase más, pero va a haber, pero nuestro, también nuestro trabajo como corredor en Londres, con todos queremos un cariño o un cierto, o sea, yo viví 10 años en Sudamérica, eso me considero latino también, ¿vale? De el rol y la obligación de defenderlo, el buen nombre de los países con los cuales estoy trabajando. Y lo digo en serio, ¿no? Entonces, yo espero poder, y hemos corregido bastante ya y tenemos que seguir trabajando en ello, porque hay bastante, o sea, hay muy buen negocio, fantásticas compañías con estándares altísimos, y también existen negocios no tan están tan altos, pero yo lo veo cada vez mejorando más. Esa actividad que tú mencionas puede pasar, pero no lo veo vendrá una ola, ¿sabes? Y claro, hoy en día es cada vez más difícil salirse con ella. Salirse con el engaño, el fraude, porque te hacen, hay peritos, hay drones, hay cámaras, hay todo, no es tan fácil. O sea, y la gente, los androides tampoco son tontos. Entonces yo creo ojalá se pueda manejar esto. Pero yo tengo mucha simpatía para las compañías, porque es muy difícil ahora hacer negocios con gente, pagar a tu gente, es una situación muy difícil. Entonces, espero que la industria de seguros puede volver a apoyar más y que ojalá una vez no haya ese extremo en donde estamos en la tormenta perfecta, como ya en años anteriores, cuando ya hubo una crisis de shipping profunda, todavía no sale muy bien de la crisis de shipping y lamentablemente el mercado no ayuda. Pero sí, también vivimos muchos años en el mercado de seguros, ahora tomando el otro lado, de primas muy bajas, muy blando, tanto P&I como property. Entonces, ahí sí hubo cada vez una carrera para conseguir un precio más barato, ¿no? Y es cierto también. Entonces, ahora tiene que corregir ese mercado. Lamentablemente, no se corrige, exagera para corregirlo y en el peor momento. Es un poco el resumen, creo. Perfecto, muchas gracias, Richard. No sé si De tienes nada. 3 minutos más para responder una última pregunta que me parece Encantado, encantado. y que con esto creo que podemos hacer una buena conclusión del foro. Entonces, Javier Espinel pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de Lloyds de cara a la reactivación económica mundial con respecto a la disminución del tráfico marítimo mundial de mercancías o transporte de carga de contenedores hasta en un 30%, como se veía en el foro anterior del Zoom, en el que hablamos sobre los puertos de Latinoamérica y el impacto que tuvo el COVID en ellos? Y también la disminución del transporte marítimo de cruceros para el presente año a causa de la pandemia. ¿Cómo son las perspectivas de Lloyds para 2021 o para la post-pandemia? La reactivación económica y cómo puede aportar o influir el mercado asegurador Lloyds en esa necesaria reactivación económica. Finalmente, ¿cuál es el futuro del seguro marítimo y del transporte marítimo desde el punto de vista de Lloyds? Es muy buena pregunta. O sea, si supiera la respuesta, me estaría haciendo millonario. No, es que es una buena pregunta y lamentablemente yo no quiero dejar la impresión que soy demasiado negativo. Deloitte es una tremenda institución, es muy sólida, pero lamentablemente yo no veo todavía esa planificación. Yo creo que hay mucha gente que piensa y planifica en adelante y tiene muy claro cuál es el camino y qué va a pasar. Efectivamente, si tomas lo último que decía, esa tormenta perfecta, ¿qué pasa si después se cae el volumen? Que todavía no se ha caído. O sea, como comentaba antes, está en niveles altísimos. Tú hablas con los underwriters en Lloyds y dicen, no tengo tiempo, estamos con muchísimo negocio y tal y cual. Yo creo que está viendo, cada vez más cuentas van a salir de Lloyds, están ya saliendo de Lloyds, siguen muchas, pero hay un escape, una salida por las altas primas. Pues algunos vuelven porque tampoco los demás mercados lo reciben abiertamente con rebajas. Pero imagínate ahora si se agrega esto, una caída, no sé, de la actividad.
Carga es un buen ejemplo. Y las recaladas también, ¿cierto? Nosotros hemos hablado ahora antes de pólizas anuales de P&I y casco máquina, que es una necesidad de renovarlas, ¿sabes? Si no, no puedes hacer el trading. Pero claro, carga, todo lo que se declara, viajes, charter liability, de carga, de otro tipo de seguros, eso va a caer o va a caer. Ojalá se reponga, sí que se reponga, pero va a caer. Entonces, si ese componente se agrega a la ecuación, va a haber otro efecto, porque si el Android se da cuenta, uff, ahora no tengo el mismo nivel de actividad, pues eso aumenta obviamente la competencia entre ellos para conseguir el negocio. Y la gran pregunta es, ¿existe suficiente negocio para la oferta de los sindicatos, la capacidad, para, ¿no es cierto? No, o sea, podría efectivamente ver un freno al mercado duro o incluso volver a ablandarse el mercado si la disminución de la actividad es tanta que los Androids van a tener que bajar para conseguir el negocio. Entonces, puede ser, Lloyds, perder aún más si no tienen cuidado y planifican bien cómo manejarlo. Lo que pasa es que la presión de corregir las tasas técnicas es tanta que de primera, si lo hacen, es muy difícil. Y tienen efectivamente miedo de perder su trabajo en Londres. Muchos han perdido el trabajo. Entonces, y lo mismo para los corredores. O sea, el negocio va a ser menos. Entonces, si tú no eres capaz de aumentar tu cartera, clientes, pues tener que despedir gente mejor. Si tienes un equipo más grande o un centro de costo muy alto, ¿no? En el City. Con eso conjuega el tema de las oficinas. Va a haber otro mundo en Londres, donde es muy caro tener oficinas en el City, como nosotros la tenemos, pero no tenemos una oficina tan grande como los demás. Eh, está en la necesidad, está en la City con toda la dotación de la gente constantemente o no, va a cambiar todo, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que la respuesta a la pregunta es si es así, y creo que va a ser así, siempre hay una demora hasta que el efecto se ponga, ¿no? Pero si aparece el efecto y va a aparecer con carga y con otras cosas que se declaran por actividad de frecuencia, eso puede efectivamente frenar ese mercado duro y hacerlo más blando. ¿Cuánto? No sé, realmente. Y depende cuánto se demora todo eso, ¿no? Y depende cuánto se repone, qué tan rápido se repone todo, si hay una segunda ola o un repunte o como dice un brote en Europa, en Asia, obviamente empieza en Asia, luego en Europa, ¿no? Corea ha visto algo, pues eso va a afectar. Ojalá que Asia se mantenga, porque Asia es un motor que sigue empujando y ojalá que en Sudamérica se controla pronto el tema y que haya más actividad, ¿no? Eso es importante. Si va a haber una segunda ola grande, efectivamente tendrá un efecto muy fuerte en el próximo año. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, en Lloyds y en el mercado en general. Bueno, pues Richard, muchísimas gracias por tu exposición Muchas gracias. y por estas respuestas a las preguntas. Muy interesante. Por supuesto, vamos a seguir de cerca qué pasa con Lloyds. Pues te agradecemos nuevamente haber aceptado nuestra invitación. Y te felicito por el formato, lo encuentro fantástico. Nunca pensé que va a ser a un nivel o sea, sofisticado sí, pero tan profundo y de hecho muchas de esas preguntas no me imaginé, así que felicito por la buenísima preparación. Las preguntas eran buenísimas, demasiado difíciles, pero bueno, y gracias y fantástico la cantidad de participantes también. Muchas gracias. Saludos a Bueno, todos y que cuídense mucho en esos tiempos. sí, lo mismo por allá. Gracias. Todos. Bueno, a los asistentes les agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Les recordamos que la grabación de este evento va a quedar en nuestro canal de YouTube a partir del lunes, seguramente. Pueden seguirnos para que el sistema les anuncie cuando lo publiquemos. Es a youtube.com/alzoom Latinoamérica.
Ese es nuestro canal. También pues, pueden seguirnos en Twitter, AlzumTT, y en LinkedIn nos encuentran como Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos. Antes de finalizar, simplemente recordarles que estén pendientes de nuestros próximos foros, el 8 de julio, sobre el rol del broker en la administración de riesgos, y el 22 de julio, el foro sobre el convenio de Nairobi y la obligación de la remoción de escombros marítimos, por supuesto. En nuestra página web encontrarán información sobre nuestro congreso virtual, que será en octubre, 27, 28 y 29 en la mañana. Richard, invitadísimo también a que asistas a nuestro congreso. Estamos finalizando la agenda. Por supuesto, vamos a tener el tema del impacto del COVID en la industria de seguro marítimo y cómo vamos a responder como industria ante esos desafíos, entre muchos otros temas. Y también queremos invitarlos a participar de nuestro concurso M35, por supuesto para menores de 35 que estén involucrados en la industria del seguro marítimo o de la logística o incluso de comercio internacional. En nuestra página web, alzum.co, podrán encontrar los datos de este concurso. Básicamente es un ensayo sobre un tema que hayan identificado de seguros o de logística que se pueda mejorar. No es muy largo, el ensayo es más o menos de unas 5 páginas y el premio va a ser $500 más la entrada gratuita a nuestro congreso virtual. Entonces, invitados todos a que participen. Gracias nuevamente por su asistencia y los esperamos en un siguiente foro de Alzum. Feliz día a todos. Chao, Richard. Gracias. Chao.